Buenos días, señor Intendente Departamental de Soriano y su equipo de técnicos en el área de cultura y de turismo. Muchísimas gracias por la presencia de ustedes, es muy importante para el centro, sin lugar a dudas, pero para los que venimos de distintos pagos, ver la presencia de los representantes democráticos de la sociedad de Soriano que hoy estén presentes. Así que realmente valoramos mucho esa presencia. Señor Presidente del Instituto, del Centro Histórico y Geográfico, integrantes del Centro Histórico y Geográfico, y en especial, si es que se va a enojar el escribano Aria porque lo nombremos, que se vaya re enojado. Entonces, permítanme que lo nombre de una manera muy especial al escribano Alfonso Arias, que sin lugar a dudas ha sido a lo largo, de acuerdo a las cuentas que estábamos sacando afuera, de medio siglo, un puntal fundamental de esta institución. Siempre es un placer muy especial regresar a Soriano. Siempre me ha gustado llamar a Soriano la tierra de los comienzos o la tierra de los principios. Hegel decía, lo recordarán, que el camino de la libertad y el camino de la civilización sigue el mismo derrotero que el sol. Comenzaba en el oriente y se iba trasladando a través de los milenios y de los siglos hacia el oeste. Bueno, en el caso de la historia de nuestro país es inverso ese camino, porque sabemos que a pesar de lo que algunas orientaciones historiográficas insistentemente parecen querer señalar, la historia nuestra no comenzó en el sur, comenzó siempre, fundamentalmente, en el oeste, y de manera privilegiada en este tramo del territorio rioplatense que se identifica con el departamento de Soriano, aunque por supuesto involucra buena parte del litoral, por lo menos desde Colonia hasta Salto. Y así fue que en la época de los indígenas era la zona de mayor interactividad entre distintas etnias. No había otra zona del país donde se encontrara esa diversidad étnica. Es la zona donde van a plantar sus reales los españoles con sus primeras poblaciones. Las primeras cartas de este territorio se escriben acá. Los primeros ensayos de las reducciones. Don Hernandarias, que no fue el único que trajo vaquitas a nuestra tierra, esas vaquitas que hasta el día de hoy son la base de nuestra soberanía económica. Santo Domingo de Soriano, nada más y nada menos, un foco fundamentalmente de mestizaje y de mezcla de culturas como ninguna otra zona del país, en mi opinión, ha sido, derramando sangres para Víbora, para el norte del Río Negro, para el Entre Ríos y Negro y para tantos lugares. Y en la jornada del Ascenso, 28 de febrero, ese Ascenso que lamentablemente por caer en verano, tal vez por eso y tal vez por alguna otra razón, está demasiado olvidado y no es una fecha donde todos los orientales nos detengamos para saber que venimos de esa jornada de Ascenso. ¿Y la Graciada? ¿Y las etapas de la modernización? ¿Acaso no comienza en este litoral también? Con los saladeros, con el Liebig, con un Barón de Maguá, con los británicos asentándose desde Colonia, por lo menos hasta Paysandú. Todos estos son inicios, son los inicios de procesos que luego derramaron hacia el resto del país. ¿No tuvieron el primer periódico escrito por los hermanos de María?
allá por 1856, 57. ¿Y cuántas cosas más podríamos agregar que han tenido inicio y que han comenzado en este amanecer del desarrollo de los orientales, como me gusta a mí decir? Y bueno, y en el año 1958 nació por una iniciativa de un estudiante, de don Telésforo Bock, que planteó a través de la prensa la necesidad de que se creara una institución para promover los estudios históricos. Y vaya de paso un homenaje a los liceos departamentales, porque en este caso, como en otros casos, se refleja la importancia que tuvieron las instituciones educativas y especialmente los liceos en ser verdaderas incubadoras de instituciones culturales, en el área del teatro, en el área de la expresión plástica, artística en todas sus manifestaciones y también en los grupos de investigación. Y nace el Centro Histórico y Geográfico de Mercedes, que no nació con ese nombre, nació con un nombre de Centro de Investigaciones Históricas, pero rápidamente se dieron cuenta que la historia se sostiene en el territorio y que la geografía es una herramienta fundamental para interpretar, para comprender la historia. Por eso también este movimiento que nosotros estamos acompañando se llama Geohistoria, para demostrar esa íntima relación entre el territorio y el hacer de los seres humanos. Bueno, 2 años después, ese Centro de Investigaciones Históricas publica el primer tomo de la revista del Centro de Investigaciones, año 1960, el mismo año en que nacía un servidor, como decían antes. Y hasta hoy esa revista sigue en pie a lo largo de 45 ediciones, que también marca realmente no solo un carácter de institución pionera, sino de institución modélica, porque bien sabemos que comenzar es fácil. Todas las cosas, casi siempre comenzarlas es fácil. Mantenerlas, ese es el desafío. Lograr que se encadenen sucesivas generaciones. Acá se nombró un Washington Lockhart, un hombre del año 1914. Nos están separando 107 años del nacimiento, 108 años del nacimiento de don Washington. Y don Manuel Santos Pires, el queridísimo Manuel, que hace unos días revisaba sus cartas y sus libros, ya desde la década del 80 y el 90, que tenía la gentileza de enviarme a Durazno. Toda gente realmente que funda una institución que ha logrado un sitial de privilegio en la sociedad de Soriano, pero también, como bien señalaba el que me antecedió en la palabra, a nivel del Uruguay y rioplatense. Tal vez incluso más reconocido en muchos aspectos en la Argentina por muchos investigadores que en el propio Uruguay, donde sobre todo ciertas instituciones académicas saben de dónde extraer la información, pero se vuelven un poco desmemoriadas a la hora de los agradecimientos y de los reconocimientos. Bueno, ese Centro Histórico y Geográfico de Soriano es el que hoy organiza y nos hospeda en esta maravillosa tierra de Soriano. Así que mis palabras fundamentalmente, en primer término, tienen el interés, el objetivo de expresar las felicitaciones por tan brillante trayectoria de este centro. Vuelvo a decir, paradigmático dentro del país y de la región. Un centro que además, allá por el año 87-88, si mal no recuerdo, llega a tener su sede propia, que si Dios quiere la vamos... Sé que muchos ya tuvieron
un gran adelanto ayer en la noche y otros la visitaremos hoy. Una institución con sede propia, con sede propia, que es realmente fantástico, fantástico. Tiene que existir un amor muy fuerte por lo que se hace y tiene que tener esos líderes aquello que el poeta Bergamín siempre recomendaba, que decía, los grandes maestros no enseñan, contagian. Y para que estas instituciones se mantengan, tiene que existir eso, el fenómeno del contagio, del compromiso. Ese compromiso que no se reduce solo a investigar, porque para mantener una institución de ese tipo también hay que preocuparse de los albaniles, de la pintura, del estado de los techos, de la limpieza, de cambiar la instalación eléctrica. Es como una segunda casa nuestra. Lo digo porque acabo de cumplir 30 años de director de museos en Durazno y sé bien que muchas veces las aspiraciones de investigar y de profundizar se ven postergadas por las urgencias de mantener esos edificios. Y llega Geohistoria, que de alguna manera está inspirada en otro mercedario que yo quiero recordar. Disculpen que me extienda un poquito, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de recordar a don Alfonso Fernández Cabrelli, un mercedario fantástico que luego se radicó en Montevideo, pero que nunca perdió su raíz mercedaria, y era un placer escuchar sus anécdotas, las que se podían contar en público y las que no, sobre su juventud en Mercedes y sus travesuras en Mercedes. Pero ese señor Fernández Cabrelli crea la revista Hoy es Historia, de la cual se salieron unos 64, 65 volúmenes desde el año 83 hasta el año 94 que falleció, pero sobre todo creó todo un movimiento en el interior del país, aglutinando investigadores sin pedirle títulos académicos previos, con una filosofía bien del interior y que Geohistoria ha recogido, que Naides es más que Naides, y que bienvenidos desde aquellos que se dedican a la historia como aficionados, pero han atesorado la riqueza de la memoria oral o de investigar la papelería que hay en un lugar, a los que pueden tener altos títulos académicos. Esa filosofía ya la tenía Fernández Cabrelli, y recuerdo que mi primera llegada a Mercedes y el contacto con el centro de Mercedes se dio en abril del año 1986, cuando el segundo encuentro de Hoy es Historia se realizó acá, porque en aquel momento el grupo de Hoy es Historia, que lo integraba no solo Fernández Cabrelli, sino, miren qué nombres, don Washington Reyes Abadí, don Enrique Mena Segarra, don José Claudio Winiman, don Oscar Brullera y otros nombres, consideraban de que había que rendir un reconocimiento ya en aquella época a la tarea que había desarrollado el centro y desarrollaba el Centro Histórico de Soriano, que en absoluto se ha agotado en la revista y en su actual boletín digital, actualizándose con las nuevas tecnologías. Hay una infinidad de publicaciones que hicieron durante muchos años las jornadas de historia del departamento de Soriano, que las hacían en Montevideo y acá, y han participado en una inmensidad de iniciativas. Geohistoria es mucho más nuevita, tiene apenas 5 o 6 años. Nació también con la idea de la integración, con la idea de que las historias del interior tienen que ser revaloradas, a pesar de que muchas veces los programas curriculares no le dan un lugar en la enseñanza formal. Y esta sala llena, como han sido todas las actividades que hemos hecho con anterioridad, ya sea en el eje de la Ruta 5, que a todos nos queda mucho más cómodo, pero también cuando nos hemos ido hacia Nico Pérez y ahora Mercedes, este salir de muchos de ustedes un día antes, o salir en la madrugada y hacer 6, 7 horas de ruta, como la gente de 33 y otros lugares para estar acá, señala
el espíritu que dio origen a Geohistoria es un espíritu fértil porque ha dado en una veta muy importante de la gente del interior de la República, que es su amor por su tierra, su amor por el patrimonio y su compromiso de legarle a las próximas generaciones materiales para una identificación más plena con su tierra y un compromiso. Así que para Geohistoria realmente es un honor que venir a Mercedes y que el Centro Histórico y Geográfico de Soriano sea el gran organizador. Me van a permitir que termine mis palabras citando lo que es la exposición de motivos, seguramente redactada por Washington Lockhart en colaboración con Manuel Santos Piris, del número 1 de la revista del Centro Histórico de Soriano, que salió en agosto de 1960. Con esto concluyo, así que desde ya muchas gracias. Dice la introducción de esta publicación: sin conciencia del pasado, no se tiene conciencia del presente. Un pueblo no es un conjunto de casas ni una aglomeración de personas. Es, en primer lugar, un espíritu común. Y ese espíritu no está formado solamente por las preocupaciones del momento, sino, en parte importante, por los recuerdos, por ese apego a las cosas, a las instituciones y a los hombres, que nace del conocimiento de su origen, así como de las vicisitudes que contribuyeron a darles plenitud. Y concluía esta introducción, porque repetimos, no es para evadirnos del presente, ni de su afanoso bregar por un futuro mejor que volvemos la vista hacia el pasado, sino, al contrario, por extraer de ese pasado lecciones que puedan sernos de provecho y para vivificar esas zonas del alma popular que una indiferencia perniciosa suele dejar sin asistencia. Que estas jornadas sean un éxito. Muchas gracias.